Hola amigos, somos Montse y Albert y somos de AGR Productions y hoy os queremos presentar nuestra furgoneta recién camperizada, que es una Ford Transit T260, es mixta y tiene 172.000 kilómetros. Bueno, pues como os decía Montse, esta furgoneta era mixta, ya que bueno, la compramos nueva. Es del año a finales del 2006, principios del 2007 ya, y bueno, era mixta, tenía una hilera de asientos de 3 plazas detrás de los principales de aquí, de copiloto y piloto, y esta hilera de asientos se sacó, se tuvo que homologar como furgoneta vivienda. Ahora ha pasado a ser pues furgoneta vivienda, en la cual se han tenido que hacer pues las reformas interiores adecuadas para ello. Entonces se ha instalado un par de claraboyas, una Dometic y otra Fiamma motorizada, que hace la función de extracción y de ventilación de aire. Entonces también, bueno, tiene un motor el Duratorq de Ford de 2.2, 2200, de 130 caballos, y bueno, tiene aire acondicionado evidentemente, y se tuvieron que cambiar los neumáticos también, porque como ya nos conocéis en nuestro canal de aventuras que vamos con el Defender, lo nuestro es la vida al aire libre, la montaña y el off-road. Entonces, claro, una de las principales cosas que se han de cambiar son los neumáticos, ya que a la que sales del asfalto, si no llevas buenos neumáticos, los revientas. Pusimos unos BF Goodrich All Terrain, ya que desde a medida, pues las Mad Terrain no habían, o sea, no hacen. También se pintaron las llantas de color negro para darle un tono más acorde con lo que es la foto que veis aquí. Esto es un vinilo de muy alta calidad, que nos lo hicieron unos amigos nuestros que tenemos en Barcelona. Os dejaré el enlace por aquí debajo para, si os interesa, pues poder visitarlos, o si os interesa hacer algún tipo de vinilización en algún vehículo o algo. Y es el mismo que nos hizo los vinilos del Defender. Esto, aunque lo veáis así, no os creáis que es un proceso bastante difícil de hacer, porque se ha de tener mucha mano para adaptarlo todo, que quede todo muy bien, que no queden burbujitas, o sea, es una cosa complicadita de hacer. Entonces, pues bueno, también se pusieron, como podréis observar aquí después, unas luces de techo y unas posteriores. Y delante hemos puesto también unos focos redondos que tienen dos funciones. Tiene unas luces de señalización azules y otras pues de LED de largo alcance para poder ver bien, ¿no? Y la radio. Bueno, y después le hemos puesto también la emisora típica, por si vamos en convoy, pues poder hablar típica, quiero decir, la de la banda civil de 27 MHz. Y bueno, me parece que no me dejo nada. Esto, ya os digo, es la presentación para que la veáis. A partir de aquí ya tenemos unos cuantos vídeos hechos. Los iremos presentando para que, o sea, colgando en YouTube para que los podáis ir viendo. Y un día pues haremos lo que es el van tour, que os explicaremos todos los detalles interiores, todo lo que tiene, cómo se ha hecho. Pero bueno, ya que estamos en este sitio tan idílico como podéis ver aquí detrás, estos son unas formaciones rocosas que se llaman los Monigotes de Cuenca. Y qué sitio más idóneo o más ideal para presentar la furgoneta esta con esta magnífica foto del Valle de la Muerte del Gran Cañón. Porque ¿qué tono has elegido? Porque por cierto, el diseño y todo
lo ha hecho Albert, o sea, lo ha construido, lo ha diseñado, yo le he ayudado un poco, pero lo ha hecho todo Albert. Y le ha querido dar un tono como muy aventurero. ¿Y qué es lo que se van a encontrar dentro cuando vean el Van Tour? Bueno, dentro se van a encontrar varias cosas, o sea, a ver, es un diseño que al hacerlo uno mismo, pues no hemos gastado excesiva cantidad de dinero, pero se han cuidado lo que son todos los detalles. Detalles, pues como ya os los mostraremos. Y queda una sorpresa que está en mente hacerla, porque ya os digo que no os penséis que ahora pues nos vamos a pasar al mundo de la furgoneta y dejaremos el Land Rover de lado. Eso nunca, ya que nosotros llevamos el Land Rover en las venas. Lo único que pasa que para viajar, evidentemente, es mucho más cómoda la furgoneta, y nosotros, pues bueno, lo que queríamos también es tener una cama ya hecha para poder dormir en cualquier sitio sin tener que ir escondiéndote y no dar tanto la nota. Entonces es lo que os queríamos decir. Estuvimos mirando otras tiendas de techo para ponerle en el Defender, pero claro, la tienda que nos gustaba, que era la Lookup Gen 3, valía casi 4.000 euros y esto era impensable. Entonces decidimos pues por que eso también... Es que esto es otro tema, porque ahora está cambiando de tema, porque ahora que ya hemos acabado la camperización de la furgoneta, ahora nos apetece pues camperizar un poco el Land Rover. Y hemos elegido pues camperizarlo por dentro y poner una especie de cama interior, pero esa sí que va a ser de quita y pon. Esta no, esta es ya fija, esta lo teníamos clarísimo, y con el dinero que vale una Lookup, pues es que ya lo hacemos todo. Es que es lo que os decíamos, o sea, el tema está en ir a lo práctico. Y lo práctico es poder ir, pues bueno, por cualquier sitio, y si en caso de necesidad pues te pilla por la carretera, poder quedarte a dormir dentro de la furgoneta, diré del Land Rover, es igual, y no dar tanto la nota por ahí. Y después, evidentemente, como nosotros, como ya nos conocéis en nuestros vídeos, no vamos de campings ni estamos 2 días en el mismo sitio, sino que somos un culo inquieto que vamos, sí. Cada día estamos en un sitio diferente. Pues chicos, esto llega ya a una edad que subir cada día, bajar cada día a la vaca, abre la tienda, ciérrala, acabas ya cansado. Entonces buscamos un poco más la comodidad, pero sin sacrificar lo que es la aventura, ya que ya iréis viendo también por dónde nos metemos con la furgoneta. O sea, pero creemos que todo en la vida implica riesgos, y si no te mojas, pues no vives. Entonces, claro, no se trata de ser suicidas, pero sino también de buscar un poco la aventura. Y entonces, pues hay veces que la aventura te sale rana, pero bueno, eso es lo que hay. O sea, de momento nos ha salido bien. Y claro, lo que queríamos decir es que, bueno, por dentro se ha cuidado mucho el diseño. Ya veréis que, bueno, ha quedado muy bonita. Y la manera el tono y todo está hecho con, bueno, como si fuera la ruta 66, ¿no? Sí, más o menos es por lo que, bueno, más o menos no, sí, totalmente, pero bueno, eso cuando hagamos el Van Tour y os la mostremos por dentro, pues ya lo veréis. Pero esto solo era la pequeña introducción a lo que es la furgoneta, los cambios que se le han hecho y todo lo que os hemos comentado, que en principio yo ahora pensando me parece que no me he dejado nada, ¿vale? Porque, bueno, he hablado de vinilo, las ruedas, las llantas, bueno... Bueno, mientras vas pensando, déjame decir que también que es una camperización, pues dentro de que es muy bonita y estéticamente muy bonita,
sencilla porque no tiene placas solares. Ah, sí. A cambio tenemos el compresor, que está muy bien para nosotros porque lo podemos llevar desde el Land Rover a la furgoneta. El compresor te refieres a lo de inflar y desinflar las ruedas. Pero no, ¿cómo se llama? Eso es el generador. Eso es un generador de corriente que va con gasolina, ya lo sabéis. Vale. De 2,2 kVA, o sea, 2200 vatios, bueno, más o menos. Pero el resto, tenemos un depósito de 80 litros, bueno, tenemos ducha, eso ya os lo enseñaremos, tenemos calentador. Sí. Entonces, bueno, tenemos de todo, ya menos, bueno, la ducha es exterior, pero sí. bueno. Ahora, de momento, era solo hacer esta presentación, explicaros un poco todo lo que os hemos dicho a nivel de todo esto que hemos comentado. A partir de aquí que podáis ir disfrutando los vídeos que vayamos colgando de la furgoneta. Y recordar, será otra manera de vivir la aventura, pero siempre con la montaña presente y siempre con la aventura por delante. O sea, ya... Y siempre con respeto a la naturaleza, bueno, eso por siendo o sea, muy cívicos y vigilando, pues intentar... Y la pulcritud de no tirar nada al suelo en nada. absoluto, porque esto es una de las cosas que nos saca de quicio tanto a ella como a mí, ir a los sitios y encontrarte que está todo lleno de mierda, ¿no? Entonces ha de ser respetuoso y, bueno, y obrar en consecuencia, ¿no? Y otra cosa, que esta es la segunda aventura o viaje que hacemos. El primero, uno está colgado en mi canal de recetas saludables y sabrosas, que los que sois suscriptores ya lo habréis visto. Bueno, nos pasó un percance, ya os dejaremos el link aquí arriba para que lo veáis si queréis verlo. Estábamos, bueno, probando la furgoneta un poco al límite y lo dejamos allí. No nos enrollemos más. Y luego, esta es la segunda vez que probamos la furgoneta. O sea que solamente hemos hecho dos viajes. Le hemos ido cogiendo el tono en el aspecto de la conducción off-road, porque claro, venimos o estamos acostumbrados al Defender, que eso sube por las paredes y se ha de ir un poco con cuidado, porque esto no es un Defender, claro. Entonces, pues bueno, ahora de momento... Nos ha costado venir aquí, por ejemplo, sí, y hemos tenido que quitar un poco de aire, hasta 1 kilo. No, se ha sacado bastante aire, porque estas ruedas cuando van por carretera las llevamos a 3 kilos y ahora están a 1 kilo, o sea, pero la verdad es de que hay una diferencia abismal, o sea, se nota mucho porque la furgoneta tracciona mucho mejor, no pega botes, no pega saltos. Y de momento, mientras, aunque haya subidas, si el suelo no está agrietado, si no hay trialeras, si no hay zanjas, la furgoneta con las ruedas deshinchadas tracciona muy bien, ¿eh? O sea, que lo que pasa que, claro, se ha de saber lo que llevas entre las manos, porque lleva tracción delantera, no es tracción... que no es 4x4 y también bueno, tenemos planchas. Bueno, sí, están en otro lado. Grupo de planchas que están en otro lado ya y las tal, veréis. Pero bueno, no nos enrollemos más. Esta ha sido la pequeña larga explicación o presentación, porque es que tenemos muchos vídeos preparados, pero no nos atrevíamos a colgarlos en AGR Productions, al menos, porque no la habíamos presentado ni nada. Entonces, pues, esta es la presentación y bueno... Y recordar, nuestro lema siempre será el mismo. One life live it, o sea, una vida vívela, y adventure is not far away, que quiere decir que la aventura no está lejos. Así vamos, así nos gusta ir, así nos gusta disfrutar de nuestro tiempo libre, y en fin, este es nuestro estilo de vida, el estar en contacto con la naturaleza con el máximo respeto y seguir así, pues por muchos años que podamos hacerlo. Así que si nos queréis seguir, pues suscribiros si no os habéis suscrito. Y bueno, empezamos el viaje. Pues ahora.